A mucha gente le preocupa, y de hecho en el podcast ese, mucha gente habló de la Agenda 2030 y de lo que tú dijiste. Han pasado años. ¿La cosa ha cambiado? O sea, ¿la Agenda 2030 sí va a aplicarse como se había planeado? Hay una cara B que mucha gente habla de ello que no acaba de convencer, que es una forma de controlarnos. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Porque al final va pasando el tiempo, se va acercando, estamos en 2026, ya quedan solo 4 años. ¿Cómo va el tema de la Agenda 2030? Mira, lo hablaba con mucho detalle en uno de mis últimos libros, que se titula así La encrucijada mundial. Sí. Dedico un capítulo enorme solamente hablando de la Agenda 2030, además con crítica por parte de los que creen firmemente en ella y de los que no creen en absoluto. Claro, si tú ves los 17 objetivos de desarrollo sostenible, son todos maravillosos. ¿Quién va a estar en contra de eso? O lo que hay que ver es luego las metas, las casi 200 metas, y ver que hay cosas que no cuadran en absoluto. Y luego además tú piensas que lo mismo que los anteriores no se pudieron cumplir, pues esta vez no se van a cumplir tampoco, ¿no? Sobre todo porque hay muchas fuentes enfrentadas en el mundo y porque el mundo es muy diverso. Esto es un plan occidental, pero no contamos con China, no contamos con India, que ellos están en una dinámica muy diferente. En las últimas reuniones, por ejemplo, de las COP, ¿no? Las cumbres del clima, en las que al final siempre se aprueba in extremis, se aprueba una declaración casi fuera de fecha, que básicamente no significa nada. Claro, llega a India y te dice, oye, mira, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo también quiero respirar aire puro, tener agua limpia, esperarme a partir de 2070. Claro, porque ellos están en fase de desarrollo, que tiene unos problemas enormes, y dice, no me vas a venir a mí, que ahora me vas a cercenar mi desarrollo, cuando tú llevas contaminando desde que inventaste la revolución industrial a partir de mediados del siglo XVIII, y ahora me vas a venir a mí a contar lo que yo tengo que hacer, o a prohibirme lo que yo tengo que hacer. O una Noruega, que es el fondo más soberano más importante del mundo, gracias a los hidrocarburos, y resulta que quiere poner normas restrictivas ecológicas a los demás, ¿no? Entonces, pues así estamos. Entonces una cosa es lo que nos gustaría y otra cosa es la realidad del mundo. Y luego además piensa que había cosas que chirriaban mucho. Por ejemplo, si aquí todos queremos ir, y ojalá fuera así, a una justicia social y económica, que ojalá fuera así, yo tengo una gran conciencia social, como de origen humilde que soy, pero claro, entonces, ¿por qué no acabamos con los países de baja fiscalidad en Europa? Que es una hipocresía total. O sea, ¿por qué tiene que haber países donde se establecen estas grandes multinacionales que como mucho con suerte pagan el 15% de impuestos cuando ganan verdaderas fortunas, mientras estás esquilmando a los ciudadanos? ¿Por qué no acabamos con los paraísos fiscales en el mundo, que es donde de verdad está el dinero metido? Oye, y tanto que habla Estados Unidos, ahí tiene Delaware, el segundo estado más pequeño de Estados Unidos, que ahí están asentadas, tienen sede las 500 principales corporaciones del mundo. Es decir, que muchas veces te tratan de imponer normas que los primeros que las incumplen una vez más son los poderosos. Entonces, hay cosas que chirrían enormemente. Y luego, además, ¿a quién beneficiaba todo eso? Porque algún interés hay. Tú piensas que la triste realidad es que esto no se hace nunca por los pobres y los necesitados. Siempre hay algún interés por parte de los poderosos. Y la prueba está que muchos que llevaban el famoso rosco, con los 17 objetivos, los 17 colores, se lo han ido quitando poco a poco, ¿no? Ya son pocos los que lo llevan. O sea, alguna vez para hacerse alguna foto, ¿no? Para quedar bien, ¿no? Efectivamente. Pero si no, ya no creen ni siquiera en ello. Y lo que está claro es que no se va a poder cumplir. Y es lo que te decía. Ahora mismo, presionado por Alemania y presionado por Italia, pero principalmente por Alemania, la Comisión Europea ha tenido que ceder y decir, pues efectivamente, no podemos prohibir la fabricación de vehículos de combustión a partir de 2035, porque es que desaparece la industria automovilística europea. Es que desaparece. Es que resulta que Alemania se va al traste porque vivía en buena parte de la industria automovilística europea, porque el vehículo eléctrico no ha terminado de funcionar, por muchos motivos que podemos explicar, que también tiene sus problemas, y de hecho, ahora mismo sabes que acaba de salir la Euro 7, la nueva normativa de automoción, y ya los vehículos eléctricos ya no son tampoco ecológicos puros, porque dice que también contamina por los frenos y por los neumáticos. Es decir, que al final, porque al final el objetivo que pretendían es que no utilizáramos vehículos particulares. Eso sí, los pobres, los ciudadanos, los ricos sí que podían seguir utilizando, o los políticos podrían seguir utilizando sus vehículos, ¿no? Pero nosotros no, porque al final es verdad que hay un problema que no soluciona ningún tipo de vehículo, que es que ocupa espacio. Y si cada vez somos más y las grandes ciudades están saturadas, hoy te dejaban entrar con un vehículo eco
o cero, porque eran pocos. Que además había una gran hipocresía, que ahora podemos explicar. Pero, claro, en el momento que todos los vehículos fueran cero o ecológicos, con estas etiquetas, ya no nos dejarían tampoco entrar porque estaríamos en lo mismo, saturarían las ciudades. Y digo que había mucha hipocresía porque ahora mismo se podía conseguir incluso la etiqueta cero, ya no la eco, la cero, simplemente porque tu vehículo de gasolina o diésel tuviera un pequeño motor eléctrico. Y resulta que tú te podías comprar un vehículo de 200.000 o 300.000 euros, que los hay, con unos caballaje impresionante, que consumen una burrada de combustible y casi todo el tiempo lo están consumiendo, pero tenía ese pequeño motor y entonces podías entrar en el efecto de las ciudades. En cambio, tú te comprabas un coche humilde de 15.000 euros y no podías entrar porque no tenía ese pequeño motor eléctrico. Es decir, ha habido una gran hipocresía. Y sabes que ahora lo han cambiado y ahora precisamente ya no se va a poder tener la etiqueta cero, solamente la eco con esos motores eléctricos. Por lo menos hasta un determinado tiempo que pueden, de kilometraje que pueden estar funcionando en eléctrico. Bien. Pero es que nos estábamos haciendo trampas al solitario una vez más, nosotros mismos. Y en cambio, pues hay otros países que lo tienen más claro y sobre todo países que están en otra dinámica completamente diferente. ¿Tú crees que África tendría capacidad, que no la tenemos nosotros, infraestructura para tener coches eléctricos? No la tienen en absoluto en el conjunto de África, estos 54 países. Claro. Con lo cual, y los tenemos enfrente, es que los tenemos enfrente. Es decir, que van a contaminar y nos van también a afectar su contaminación. Entonces lo que hay que hacer es tener un poco las ideas más claras. Y en Europa hemos estado muy descentrados. Hemos sido quizá demasiado utópicos, demasiado idealistas, que no está malo serlo, pero siempre también teniendo unas dosis de pragmatismo importantes. O sea, que al final no se va a aplicar la gran mayoría de preceptos que tiene esta agenda y ha quedado como más marketing, ¿no? Ha quedado como más de cara a la galería que no en la realidad. Claro, verás, esto era un movimiento también pues, muy globalista en el sentido de que lo que buscaba es que hubiera una élite no elegida democráticamente que rigiera los destinos del mundo. Pero claro, esto lo queremos los occidentales. Cuando tú vas a otro país, te dicen, oye, pero un momento, lo querrá Estados Unidos y lo querrá Europa, y no sé si algún otro más país de América, pero a nosotros nadie nos ha pedido opinión para que creamos en ese globalismo, evidentemente. Y luego lo que te decía, lo primero es que tiene que haber una verdadera democracia si tú quieres acabar con esos problemas, porque lo demás es para el papel mojado. ¿Tú cómo vas a aplicar todas esas medidas que están fenomenales? Tú lo ves y dices, claro, ¿quién va a estar en contra de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? Pero primero tienes que establecer unas condiciones mínimas, porque la democracia, que es una flor maravillosa, si prende en el terreno adecuado y tú la riegas todos los días. Si lo que le pretendes es que prenda en un pedregal y encima la deja secar, pues evidentemente se muere. ¿Qué es lo que ha pasado en muchos lugares? Que en realidad son más democracias ficticias que otra cosa. Y mientras no acabemos con esas desigualdades, con esas injusticias, con ese clasismo, es imposible aplicar todas esas medidas. Hay que ir paso a paso y eso evidentemente va a llevar tiempo y va a llevar sobre todo una voluntad política que en muchos casos no tienen los primeros que propugnan estas medidas, que vemos que son los primeros que luego cometen salvajadas como los casos Epstein y todos los demás. Claro. Que eso no lo hacen la gente humilde, la gente sencilla, lo hacen los poderosos, que inmediatamente alcanzan esas cuotas de poder económico, mediático, político, se creen por encima del resto de los demás. A nosotros pueden hacer con nosotros lo que les dé la gana y ellos, en cambio, pues eso, no pasa nada porque además se creen absolutamente impunes, que es lo que estamos viendo. Entonces, los primeros que incumplen con esas medidas que nos quieren imponer a los demás son precisamente los poderosos. Y también creo que veníamos de una época quizás más idealista, de esos 90, 2000, donde había un concepto de la tecnología nos va a permitir tener un mundo idílico en 20 años y todo va a ser súper diferente, y estamos en 2025 y los coches son los mismos, las carreteras son las mismas y hay cambios, pero no tantos como esperábamos.